a otro lugar. No duden en avisarme. Ya, mi hermanita Ángela, usted me avisa cualquier cosa, yo me muevo por último para estar más cerca de la señal. Tengo acá un router, pero parece que está fallando. Así que me voy a mover al living si es que llegara a fallar. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces orando, buscando el rostro del Señor, dándole gracias a nuestro Señor por estar aquí conectados y pidiendo su dirección en esta hora que tanto necesitamos para nuestras vidas. Amén. Le vamos a pedir entonces a mi misma hermana Ángela que ella pueda encender su micrófono y nos guíe en una oración. Amén. Bendito Dios, en esta hora mi buen Padre Celestial, vamos a su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. No sin antes, Padre, pedirle que usted me lave y me limpie de la mollera a la planta de los pies y que perdone por misericordia todos mis pecados, así también los de mis hermanos que están conectados, Señor. Pedirle, Padre, en esta hora que sea usted dirigiendo este hermoso segundo estudio bíblico, Padre, para su honra y su gloria, mi Señor. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor, porque es tu misericordia, es tu fidelidad, Señor, la que nos ha traído en esta tarde, mi Señor. No es por mérito nuestro, no hay ningún mérito en este conectar nuestro, Señor, sino que tú nos traes, Señor, a esta maravillosa clase, mi Señor, en la cual aprendemos tanto, Señor. Aún en mi corazón guardo muy como un tesoro tan grande, Señor, la primera clase que tuvimos, mi Señor amado, donde tú nos decías que tú eras un único Dios, Señor, tú eras el único, veíamos tus atributos, Señor. Hoy con muchas ganas de aprender, Señor, junto a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, creyendo, Padre, que usted bendecirá esta clase, esta conexión al profesor o la profesora de este día, Señor, usted lo guiará, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Tú estás en todo lugar donde se te va a honrar a ti, donde se te va a exaltar a ti, mi Señor. Y en esta tarde nos vamos a gozar, Dios mío, aprendiendo más de ti, Señor, para poder predicar a otros acerca de ti, mi Señor. En tus manos, Dios mío, dejamos todas las cosas, Señor. Sobre todo, Padre, dejamos las manos de nuestro pastor Marco en sus manos poderosas, mi Señor. Que mediante, Dios mío, estemos en esta clase, Él pueda ser restaurado en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Usted lleve medicina poderosa a su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Y si hubiera algún otro hermano, alguna hermana que estuviera con alguna dolencia, Señor, con un cansancio excesivo, Padre, por el agotamiento normal de esta semana, Señor, te pedimos, Padre, que tú te lleves toda dolencia, todo cansancio en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor, y ponga usted muy atento nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, esta tarde. Estemos solamente pensando en lo que vamos a aprender en este estudio bíblico, mi Señor. Para honra y gloria suya, Padre, todo lo dejamos en sus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Ángela, esta oración que ella hizo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Llegamos así entonces a la lección 2, siguiendo este manual bíblico de 41 lecciones, ¿ya? La lección 2 lleva por título La Biblia, y espero en el Señor que hayamos logrado en la medida de lo posible haber hecho nuestra guía. Ahí hubo una situación de un último ítem que Camila nos aclaró, ¿cierto? Que ahí hubo un error en la transcripción, pero igual lo vamos a revisar porque leyendo los versículos que hay, igual es perfecto abordar cada uno de ellos para entender, ¿cierto? Cuáles son los principales propósitos de la palabra de Dios para nosotros. Y confiamos que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. Me corresponde a mí dar esta clase y vamos a hablar de cómo Dios se revela al hombre y principalmente hablar de la Biblia como tema. Primero vamos a decir que la Biblia es una colección de 66 libros que nosotros tenemos. Amén. Y libros que nosotros aceptamos como la palabra de Dios. Y la verdad es que yo creo que a Camila le pasaba lo mismo el viernes pasado y a todos nos puede ocurrir. Es difícil, es dificultoso a veces comprimir un solo eje temático en una sesión. Sin embargo, también hemos sido llamados a condensar, es decir, a resumir, para que esto sea desafiante y esto genere en nosotros el bichito de la curiosidad y nos lleve cada día a indagar más y más sobre estos temas.
La Biblia es la colección de 66 libros. Así nos llegó la palabra de Dios a nosotros. En 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en 27 libros del Nuevo Testamento. Así nos ha llegado la palabra del Señor a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y digo esto intencionalmente porque sin ánimo de generar mucho ruido ahí, sabemos, por ejemplo, que la Biblia católica, apostólica y romana no tiene 66 libros. Tiene un promedio de algo así de 77 libros, ¿ya? 46 libros del Antiguo y 27 libros del Nuevo. El problema no está en los libros del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, es decir, la cantidad de libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ahí no hay mayor discusión. La tensión viene cuando a estos 39 libros el mundo católico le agregó 7 libros más y 7 libros que ni siquiera fueron aceptados por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, en primer lugar. De hecho, uno en el Nuevo Testamento nunca va a encontrar una cita de estos libros, así denominados los apócrifos, Judith, Tobías, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y así los libros que se agregan. Amén. Además, un datito ahí antes de entrar, fíjese que estos libros no fueron reconocidos en la Biblia. En el siglo XVI, en un concilio llamado el Concilio de Trento, estos libros, el magisterio católico los metió a la Biblia. Y así les quedó una Biblia con 7 libros más. Cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles, el mundo judío del Antiguo Testamento nunca reconoció esos libros. Estos argumentos los doy para que usted le tome el peso a la Biblia, a la palabra de Dios que usted tiene ahí en sus manos, en la cual escudriñamos. Y de ahí digo la segunda definición, y yo creo que la más importante: la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y decimos categóricamente a eso, amén. Y fíjese que lo que nosotros pensemos de la palabra de Dios es lo que pensamos de Dios. Y vamos a homologar esto, lo vamos a colocar en un mismo nivel, en un plano horizontal. Lo vuelvo a reiterar. Lo que tú piensas de la palabra de Dios es lo que piensas de Dios. Amén, porque están al mismo nivel. Es la palabra de Dios. Eso hay que tenerlo muy en mente a lo largo de este maravilloso tiempo de estudio. El ítem 1 que usted tiene ahí en su guía, ¿cierto? Para que trabajemos igual que el viernes pasado, leemos: ¿qué enseña la Biblia acerca de la incapacidad del hombre de conocer a Dios y su voluntad a través de sus propias fuerzas o inteligencia? Le voy a pedir, aquí los voy a hacer trabajar. Le estoy copiando a la hermana Camila, que nos hizo trabajar, nos hizo sudar el viernes pasado. ¿Ya? Bueno, hay que copiar también estas cosas que son muy buenas. Así que le voy a pedir a mi hermana Tabita que lea Proverbios 14:12. Le voy a pedir a la hermana Marie Claire que lea Primera Corintios 1:21. Y le voy a pedir a mi hermana Ángela que lea Efesios 4:17 y 18. Amén. No sé, mi hermana Am- Tabita, si lo tiene. Ya. Amén. Proverbio capítulo 14, versículo 12. Sí, Ese, amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en la NTV, ¿ya? Amén. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Amén. Súper. La NBI dirá: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. La Reina Mire, Valera, la Reina Valera 1960 dirá, que es la Biblia más tradicional que tenemos. Esta edición dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ya? Entonces, mi hermana Tabita, de nuevo usted, ¿qué anotó usted acá? ¿Qué enseña este versículo respecto a la incapacidad del hombre de conocer a Dios mediante sus propias fuerzas? ¿Qué le enseñó a después usted? de la pregunta que hace ahí, ¿Mm? finalmente dice que enseña de que el hombre es incapaz de dirigir su vida por sus propios medios y fuerzas. Ese le puse.
Bien, muy bien. Estamos de acuerdo con lo que dijo mi hermana, ¿cierto? Sabemos que el hombre es incapaz de tomar una decisión que lo lleve a glorificar a Dios, porque la mente del hombre está en esclavitud, ¿ya? La esclavitud, hay una esclavitud de corrupción. El hombre no es moralmente libre. El pecado ha invalidado esa condición de libertad. El hombre lo único que sabe hacer es pecar, así como el pez sabe nadar, el hombre sabe pecar, ¿ya? Entonces desde ahí es imposible que él pueda venir al Señor, a no ser que el Señor venga No tengo. a él. Eh, Estoy silenciando algunos micrófonos, ¿ya? Ahora, en Proverbios, por ejemplo, esa misma cita de Proverbios 14:12, para que lo sepan, está en Proverbios 16:25. Solo un dato, no quiero que lo lean, o sea que lo leamos ahora en voz alta, pero solo para que lo sepan, si quieren lo buscan, está igual en Proverbios 16:25. Noten que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos repite esto una y otra vez. ¿Por qué cree usted que el Señor nos repite la palabra? Porque somos cabezones. Entonces Él tiene que repetirnos una y otra vez la palabra para que la entendamos. Primera Corintios 1:21, la hermana Marie Claire. Hola hermanos, espero que todos estén bien. Gracias. Voy a leer 1 Corintios 1:21, en nombre de Jesús. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que le creen. Amén. ¿Qué te enseña a ti, Marie Claire, este versículo respecto a la incapacidad de nosotros de conocer a Dios? Bueno, yo anoté de que Dios no nos dejó conocerlo por nuestras propias fuerzas, Mm. sino que Él nos permitió conocerlo mediante su palabra, mediante la predicación y mediante lo que está escrito aquí, no por nosotros, para que no nos sintamos que nosotros los conocimos por nosotros, sino que es por Él, por gracia de Él. Mm, Muy bien. Amén. Estamos de acuerdo, ¿cierto? De hecho, la NBI lo presenta de manera más clara. Si leyeron este versículo de la Reina Valera, quizás les costó un poquito más entenderlo porque es un español algo como más sofisticado. Pero así nos llegó la Biblia a nosotros desde niños, en la escuela dominical, desde siempre, ¿ya? Sin embargo, la NBI lo presenta más claro, dice, ya que Dios en su sabio designio, porque Él quiso, ¿ya? Y aquí creo que está bien y lo que dice la hermana, porque para que la gloria fuera de Él y no fuera nuestra, que nosotros, mediante nuestra sabiduría, ¿cierto?, pudiéramos conocerlo a Él, sino que más bien Él tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y esta palabra locura habla como de lo insulso, como de lo que a los ojos humanos parece bobo, ¿ya? Dios usó ese medio aparentemente ridículo, aparentemente a la sabiduría humana, pero glorioso, santo y sabio ante los ojos del Señor. ¿Quién va a Efesios 4:17 y 18? ¿A quién? Mi hermana. Amén, Vamos. amén. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mi hermana Ángela, ¿qué respondió ¿Mm? usted acá? ¿Qué enseña la Biblia acerca Bueno, de la incapacidad? lo que vino a mi mente es que nosotros debemos ser ejemplo a los del mundo o a quienes aún no le conocen al Señor. Eso, mi pastor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con esa línea? Sí, debemos ser ejemplos, pero aún más allá. ¿Qué nos enseña esto respecto a la incapacidad nuestra de conocer a Dios? Hay un tema que tiene que ver ahí con el entendimiento, con la capacidad de razonar. De hecho, dice que los impíos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Que está un entendimiento oscuro, su raciocinio es oscuro. ¿Cómo podríamos ampliar eso apuntando a que la Biblia
a que nos enseña la palabra que somos incapaces de conocer a Dios por nuestras propias fuerzas? ¿Alguien quizás que Yo- pudiera ayudar ahí? Porque aquí, por ejemplo, ¿puedo leer lo que puse? Amén. Aquí dice, bueno, aquí se aconseja a los hijos de Dios que no andemos como el mundo en los vicios y pecados, porque vivimos en la luz Mm. los del mundo están en oscuridad por sus corazones endurecidos y no entienden esto. Bien, bien, o sea, al estar en oscuridad, al estar sin luz, no pueden conocer a Dios porque su pensamiento es insustancial. Note que la NBI habla y hace un llamado ahí, no vivan más con pensamientos frívolos, ¿ya? No vivan más con pensamientos frívolos. Es decir, los que están en el mundo tienen pensamientos frívolos. ¿Qué es algo frívolo? Algo insustancial, algo que no tiene importancia. Es por eso que habla de la vanidad de su mente, lo que es fugaz. Pero la palabra del Señor, la Biblia, ¿es algo fugaz? ¿Es algo insustancial? No, es la revelación de Dios que permanece para siempre. Muy bien. Ya, vamos avanzando. Número 2. ¿Cuáles son los medios que Dios ha usado para revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad al hombre? Y aquí hay varios medios que Dios ha usado para revelarse a sí mismo. Bueno, tenemos acá, voy a ir revisando la cita y ponemos la letra. El Salmo 19.1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Alguien que encienda su micrófono y me diga, ¿qué dice el Salmo 19.1? O quizás se lo sepa de memoria usted y lo puede recitar, porque es un versículo muy Aquí bueno. Gabriel, Los Ah, ¿no? un poco sarcástico. No, no es cierto. Creo que estoy siendo muy paciente. Muy paciente. Créeme. No. ¿Dónde está el pollo de los llevo? mi hermano Gabriel, no lo escucho. Escuché la voz de Chuck Norris, un actor nomás que anda por ahí. Bueno, En el nombre dice así: amén. los cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchas gracias. ¿Quién lee Romanos 1:19 y 20? Colapsen aquí el micrófono. Peleense. Amén. Amén, vamos. Aquí, 19:20, ¿cierto? Sí. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque Mm. las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén, gracias. ¿Qué letra era ahí? ¿Letra? C. La Gracias. Y ahí sí. Mariclés lo apuntó también, Martina también. Letra C. Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la naturaleza. Esa es lo que pasa, Trinidad. Es lo que llamamos nosotros revelación general, la revelación de la naturaleza. Amén. Cada vez que vemos los árboles, el cielo, sabemos que Dios existe y Dios se revela a sí mismo por medio de esta. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, lo leo yo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Letra ahí, ¿qué? ¿Qué? G. Aquí, Muy bien, ¿ya? G, la Biblia, palabra de Dios. Ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos bien, mientras no se caiga el avión, vamos bien, ¿ya? Vamos a Juan 1:18. ¿Qué dice mi hermana Elizabeth? Usted tenga la bondad. Juan 1:18. Mi hermana Elizabeth busca, María Angélica va a leer Hechos 8:26, amén. Sofía, si está por ahí, va a leer Hechos 2:17 y mi hermana Sole va a leer Éxodo 33:11, ¿ya? Ahora sí, mi hermana Eli. Mi pastor, disculpe, se saltó Juan 14:26. Ya, eso lo lee usted. Ya, mi hermana Ángela. Súper, ya. Vamos a Juan 1:18, mi hermana Eli. Amén, en el nombre de Jesús. Dice así:
Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien él mismo es Dios, no nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Bien, aquí la Esta está en respuesta la Biblia esta. Ya. Eso por si acaso. A ver, a ver. En letra E, no hay duda, Juan Sí. 1:18, Dios se ha revelado a sí mismo y ha dado a conocer su voluntad por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De hecho, podríamos decir que Cristo es la exégesis del Padre. Él explica al Padre. Amén. Juan 14:26, vamos leyendo. Amén, en nombre de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mi hermana Ángela, ¿qué letra es ahí? Letra B. Ve el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Gracias. Y la hermana Maricler va colocando en el chat la letra. Muy bien. Hechos 8:26. Yo lo tengo. Ya, hija, léalo usted, por favor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bien, ¿y cuál es ahí? ¿Letra? La F. F. F, muy bien, ¿cierto? Dios también ha usado a los ángeles como medio para revelarse a sí mismo y para dar a conocer su voluntad. Hechos 2:17, ¿quién habíamos dicho? No dijimos a nadie, dijimos a Sofía, la hermana Sofía no sé si está. Camila, ¿puedes leer Hechos 2:17? Sí, ahí el Antonio quiere leer. Ya. Bueno, Yo, delegando ahí al La, Antonio. la Biblia de la América dice, Amén. y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos Mm. soñarán sueños. Amén. Dios se ha dado. ¿Cuál letra es ahí? A. ¿Cierto? Dios Ah, también se ha dado a conocer para revelarse a sí mismo por medio de estas visiones y por medio de estos sueños que están patentados en su palabra. Están escritos en su palabra. Y al final habíamos dicho mi hermana Sole, ¿cierto? Éxodo 33:11. Amén. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bien, letra correcta, letra aquí, mi hermana Sole. La D. Por descarte, muy bien, letra D, por medio de una voz audible. Ya, quiero hacer una pregunta aquí. Me gusta que se generen estos pequeños micro conversaciones, porque así vamos aprendiendo juntos. Mi hermana Sole, ¿puede leer por favor de nuevo Éxodo 33:11? Léalo de nuevo. Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. ¿Puede leer el 20, por favor? El mismo versículo. En 33, el 20. Amén. Aquí está. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Consulto. ¿Cómo se entiende esto? Porque la Biblia no tiene contradicciones. Y sucede que en el verso 11 leemos que hablaba Dios con Moisés cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Y luego en el 20 leemos, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué respuesta podrían dar ustedes a esto si viene alguien y les dice, hay una contradicción en tu Biblia ahí? ¿Cómo es posible que arriba diga que Moisés hablaba con Dios cara a cara y abajo leas que nadie puede ver el rostro del Señor y vivirá? Escucho, propuestas. Pastor, lo más probable, o sea, lo que yo creo que el Moisés escuchaba la voz, pero no lo veía él. Ya, muy bien, gracias mi hermana Tabita. ¿Alguien más? una cristofanía.
¿Qué es eso? Es la representación de Jesús mismo en el Antiguo Testamento. Ya, gracias, Cami. ¿Algo más ahí? Bueno, nosotros lo que vemos acá, algo que tenemos que aprender y tenemos que aprenderlo con humildad y el Señor nos dé esa humildad a todos y nos dé gracia siempre para poder entender estas cosas. Amén. La palabra del Señor, Dios, cuando se da a conocer al hombre, también usa un lenguaje humano, porque Dios para acercarse a nosotros tiene que usar un lenguaje humano, teniendo Él un lenguaje celestial, un lenguaje todopoderoso, ¿ya? Por ejemplo, sin ánimo de desviarme de esto, vamos a ver en un momento que dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta, ni para arrepentirse. Pero en un momento podemos ver que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, ¿ya? No hay contradicción, simplemente que Dios usa un lenguaje que se llama antropológico, un lenguaje humano para darse a conocer a nosotros, para que lo podamos entender. Sabemos que Dios, por ejemplo, no se arrepiente de nada, pero cuando dice que se arrepintió, está expresando ahí un dolor y ese dolor solo lo podemos entender nosotros mediante esa expresión. Ahora, en el cara a cara, porque ahí está el punto, ese es un uso del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es como un lenguaje poético, ¿ya? Decir que está hablando cara a cara es como lo dijo la hermana Tabita al principio. No significa, ¿cierto?, que Moisés literalmente estaba viendo ahí el rostro de Dios, porque leemos luego en el 20 que todo aquel que viera el rostro de Dios iba a morir. Amén. Ahora, busquen por favor ahí en Deuteronomio capítulo 5, verso 4, y ahí va a quedar más claro este uso del lenguaje figurado o lenguaje especial, un lenguaje simbólico. Deuteronomio 5, 4. Leámoslo por favor, el que lo encuentra lo lee, ¿ya? Amén. Ana Ángela. En el nombre de Jesús. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Bien. Amén. Sabemos que Dios no habló cara a cara y que el pueblo lo vio cara a cara cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos, cuando el Señor le entregó la ley. O sea, Moisés ya era imposible que lo viera cara a cara. Imagínense el pueblo pecador, el pueblo rebelde, ¿cierto? Lo que más bien leemos acá es un uso figurado, que quiere decir que Dios habló con ellos. Y si no me equivoco, hay algunas traducciones que bíblicas que lo traducen como habló Dios personalmente. La idea de hablar cara a cara es como hablar personalmente con ellos. ¿Ya? Quise aclarar ese punto, me parecía súper importante. Datitos que nos sirven. Número 3. Según Hebreos 1, 1 y 2 y Juan 1, 1 y 14, ¿cuál es la más grande revelación de Dios al hombre? Voy a leer Hebreos 1, 1 y 2 y le voy a pedir que esta respuesta se atreva a darla mi hermana Corina. ¿Ya? Hebreos 1, 1 y 2 dice así, yo lo leo y mi hermana Corina se atreve a dar una respuesta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mi hermana Corina, no sé si nos está escuchando, si puede hablar. Sí, sí estoy escuchando. Su hijo Jesús, Amén. Bien, no hay duda, ¿cierto? La más grande revelación de Dios al hombre es Cristo. Amén. Pero la lección de hoy se llama la Biblia. No se llama Cristo. ¿Noten eso? Ahora, las escrituras dan testimonio de Cristo. Ahí está la gran conexión. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Hablan de Cristo. El tema central de la Biblia es Cristo. Número 4. Y esta pregunta la va a contestar mi hermana Solange, ¿ya? Según 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cuál es la autoridad suprema en la vida del cristiano y lo que determina la validez de cualquier otra revelación
experiencias, enseñanzas o ideas? Vamos, mi hermana Sole. Yo puse la escritura, la palabra de Dios. A través de ella somos corregidos y nos enseña a hacer lo correcto. Muy bien, un 7. ¿Ya? Es importante entender, oiga, esto parece tan simple, tan sencillito, pero nos tiene que entrar una vez, entrar otra vez, entrar otra vez, porque a veces las cosas que parecen tan evidentes, no las vemos, no las aplicamos así. Amén. La autoridad suprema, la regla de fe y conducta, noten esto, de todo cristiano es la palabra de Dios, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. La iglesia del Señor Jesucristo debe esforzarse, todos los que están acá, ¿por qué? Amén, por entender que esta es la autoridad suprema de nuestras vidas. Y vamos a conectar esto con el verdadero o falso que es evidente que viene ahora. María Angélica, ¿usted puede leer esa oración, ese enunciado del verdadero o falso? Solo si es que puede, hija, por favor. Dice, cada revelación, idea, enseñanza, experiencia, actitud o acción que contradice o no es conforme a las escrituras debe ser desechada. ¿Qué cree usted? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Bien, ¿ya? Si alguien marcó, ahora la hermana Mariclé nos va a preguntar, si alguien marcó falso, hermana Mariclé. Ya, qué bueno, ya. La vamos a escuchar, mi hermana Mariclé. Yo puse algunos versículos que podrían hablar de eso. Maravilloso. Puse Efesios 5:6, Amén. Estoy anotando. que dice que que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mm. Y puse Colosenses 2:8, que dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. No sé si está bien. Muy bien. Yo digo amén a todas esas dos citas que ha dicho nuestra hermana Marie Claire. De hecho, que bueno lo que hizo, que el Señor la llevó, ¿cierto?, a respaldar ese análisis, ¿cierto?, agregando versículos de la palabra. Así que muy bien. Quiero hacer un pequeño comentario ahí, agregando lo siguiente. Aparte de destacar esto de agregar versículos. La palabra del Señor, y en el discipulado esto tenemos que decirlo, y la iglesia BDC Viña del Mar se tiene que esforzar cada día, ustedes y yo, porque somos imperfectos nosotros, amén, y no es que hayamos llegado ya a la meta, muchas veces somos desobedientes, claro, y el problema no está en la palabra de Dios, hermanos, escuchen esto, el problema está en nosotros, amén. La palabra del Señor es superior, es la voz autoritativa de Dios. Entonces, quiero nombrar tres cosas para decir que la palabra de Dios es superior a estas tres cosas. Primero, la palabra del Señor es superior a cualquier tradición. Amén. A cualquier tradición. Cuidado con las tradiciones que a veces se quieren imponer a la par de la palabra de Dios. ¿Son malas las tradiciones en sí mismas? No, pero son tradiciones, nada más que eso. Podemos tener la tradición para el 18 de septiembre de poner la bandera afuera. ¿Es malo? No, no es malo. Es una tradición. Pero yo no puedo llegar un día a la iglesia y predicar, hermano, en esta iglesia afuera hay que poner la bandera porque así nosotros honramos al Señor y el Señor va a mandar más de su fuego a este lugar. ¿Se da cuenta? Las tradiciones, las tradiciones. Son muy peligrosas las tradiciones. Hermano, usar la corbata es una señal de santidad y de la doble unción. Tradición. No existe tal cosa. Ya que a usted le guste la corbata y a mí igual y otro cuento. Pero no, eso no es palabra de Dios. No están al mismo nivel. Ya no están al mismo nivel. Todas las hermanas aquí no tienen que usar ni siquiera
un arito chiquitito en la oreja, porque eso es, por favor, aquí somos un pueblo santo. Tradiciones de los hombres. Hay que hilvanar mucho ahí, pero tengo que decirlo. Segundo lugar, la palabra de Dios es superior a las experiencias que nosotros tengamos. Noten eso, es superior a las experiencias que nosotros tenemos. Recién dijimos que la autoridad suprema en la vida del cristiano es la palabra. También hemos dicho que Dios hoy día nos habla por el Hijo. Entonces, la revelación más grande que Dios nos da es por medio de su Hijo Jesucristo, y su palabra da testimonio de él. Es por eso que todos los sueños, las visiones, si el Señor nos muestra algo, y yo creo que el Señor nos puede mostrar algo futuro. Si Él advierte a sus hijos en oración, nos podría mostrar algo mediante un sueño, nos podría mostrar algo incluso a través de un instrumento. Amén, porque el Señor también capacita sus instrumentos. Pero todo debe filtrarse por medio de la palabra de Dios, siempre. Porque también el otro día, el miércoles, tomábamos tecito y hablábamos, ¿cierto?, de sueño y soñamos. Y ahí conversábamos y dice, claro, a lo mejor igual si uno come mucho queque, ¿se acuerdan? Yo decía, va a soñar todas las noches con queques, ¿cierto? Entonces, cuidado porque la palabra del Señor es superior a toda experiencia. Por ejemplo, en primera, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez y que han entrado, ojalá que no, a una iglesia donde todos hablan en lenguas a la vez. Tú entras y todo el mundo habla en lenguas a la vez y en voz alta, en voz alta. No estoy hablando de una oración privada, íntima, en voz alta. Todo el mundo habla en lenguas. Y de hecho podría darse que hasta el pastor de esa iglesia o el que dirige el culto, hermanos, ahora todos hablan en lenguas a la cuenta de 3. No sé, no lo va a decir así, quizás con una oración muy piadosa. Eso es una experiencia, pero va en contra de la palabra. Porque Primera de Corintios 14 ordena incluso el hablar en lenguas. Lo ordena. Hable 1, hable 2, a lo más 3. A lo más 3. Y siempre haya un intérprete. Porque si va a hablar por hablar, ¿cierto? Y no va a haber intérprete, mejor guarde silencio en el culto público. ¿Se da cuenta? La experiencia no puede ser superior a la palabra. No, pero es que el pastor tiene mucha unción. Sí, pero es porfiado, pues desobediente. ¿Se entiende? Porque la palabra es superior a la experiencia. El pastor Gonzalo nos contaba una vez en el instituto este versículo de 1 Corintios 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Pero el mayor de todos ellos es el amor. Y el pastor o el hermano cerró la Biblia y dijo, ay, pero yo quiero que es la esperanza. Amén. ¿Se da cuenta usted la desfachatez? No, pues si la palabra habló. ¿Ya? Número 3. La palabra del Señor es superior a la razón. A la razón. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si leo Romanos 9 por ahí sobre la elección. Digo, pero ¿cómo? Entonces Dios eligió a los impíos para que se perdieran, se fueran al infierno, pero ¿cómo es posible? Dios es injusto, los dejó, los abandonó a la ira. No, Dios no podría ser así, Dios no podría jamás ser así. La palabra es superior a tu razón y a mi razón. La Biblia lo dice, lo establece, punto. No hay mayor discusión. ¿Ya? Tengamos cuidado con esto porque hoy día, en la era que vivimos, hay mucho espacio para la experiencia que se quiere superponer a la palabra. ¿Ya? Sigo. El poder transformador de la Biblia. Hoja 2. La Biblia usa varias metáforas acerca de sí misma para demostrar su poder de transformar la vida del cristiano. Coloca... No, parece que me adelanté. Me adelanté. Sí, me adelanté, perdón. La confiabilidad de la Biblia, ahí es. Dios es el autor de la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 entendemos que toda, ustedes los miro las caras y las manos, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? Soplada por el aliento de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios inspiró las escrituras. Y la idea de inspirar aquí en el original es respirar. Dios respiró la Biblia.
Dios exhaló la Biblia. Es como botar aire hacia afuera. Dios sopló las escrituras. Amén. ¿Existieron hombres inspirados por Dios? Sí. ¿Y escrituras inspiradas? ¿Quién puede leer segunda de Pedro 1:21? Por favor. Segunda de Pedro 1:21. No se peleen. Bueno, sí, los Amén. que nunca se peleen. Es verdad eso. Ya. Segunda de Segunda de Pedro. Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21, sí. Ah, muerte el perro. El perro está Ya, leyendo. dice, Ya, vamos. pues, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. También estos hombres fueron inspirados. Ahora, ¿qué significa esto? Que estos hombres pusieron de su cosecha cuando escribían la escritura, así como Pablo estaba escribiendo, ahora yo quiero interpretar esto y quiero colocar esto a mi manera. No, no. Aquí se revela que la profecía nunca fue por interpretación además privada. Nadie puso de su propia cosecha. ¿Cómo se ha entendido esto a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo? Que literalmente el Espíritu Santo los cargó. Es como que el Espíritu Santo llevó a estos hombres sobre sus hombros. Y estoy usando un lenguaje humano, así como, como describiendo al Espíritu Santo, llevando a Pablo, llevando a Lucas, llevando a Mateo, llevando a Abdías, llevando a Moisés sobre sus hombros y los guió para que ellos fueran inspirados y escribieran la Biblia, la palabra del Señor. Los profetas y los apóstoles, cuyo oficio era, ¿cierto?, para conocer la inspiración de Dios. Y también las escrituras fueron respiradas. Eso lo teníamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que lo hemos citado, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto debería ser motivo de gozo para nosotros, totalmente, porque, wow, la palabra de Dios es su palabra. La Biblia fue escrita por Dios a través de santos hombres que fueron escogidos para este trabajo. Estoy leyendo la guía. De 2 de Pedro 1:21 entendemos que los santos hombres de Dios, Dios usó a hombres, amén, ¿sí? Pero era Dios quien estaba inspirándolos y inspirando las escrituras, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y a hombres de distintos oficios, fíjese, Amós, el profeta, era recolector de higos silvestres, que eran como estos higos, yo leía que eran quizás la peor calidad de higos, como de los que se reservaban para los pobres. Lucas, un médico. Juan, un pescador. Mateo, un ex cobrador de impuestos. Hombres, en distintas épocas, generaciones, contextos que fueron inspirados por Dios. Número 3. ¿Qué enseñan las siguientes escrituras acerca de la confiabilidad de la palabra de Dios? Ya, vamos a hacer trabajar. La hermana Sofía va a leer Números 23, 19. La hermana Martina va a leer Josué 23, 14. La hermana Marie Claire va a leer Primera de Pedro 1, 24 y 25. Ya, hermana Sofía, la escuchamos. La Sofi se nos perdió. Ayuda. Aquí estoy, Ah, aquí estoy. ahí llegó, ya. Vamos, leyendo. Números 23 23, 19. al tiro. Se le pegó un chilenismo a usted, ¿eh? Al tiro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hermana Sofía, ¿qué le enseña a usted ese versículo acerca de que la palabra de Dios es confiable? Em, Es decir, que uno puede sí confiar en la palabra de Dios. Totalmente. Que no, que nosotros no nos comparamos ni en nada con Dios. Dios es supremo, que es supremamente confiable, que
no miente, ahí está más ¿Eh? que Muy bien. no miente y que sus promesas y todo lo que ha dicho se ha cumplido. Entonces Bien. siempre hay que tener fe y creer completamente en él. Amén. Muy bien. Y no es hombre ni miente. Como todos los hombres somos mentirosos, eso lo dice la Biblia. Un corito antiguo dice, la Biblia no puede mentir, ¿ya? Pero Dios no es hombre ni es mentiroso. Qué hermoso. Josué 23:14, hermana Martina. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Ahora estoy a punto de morir y ustedes saben con toda su alma y con todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les. Todas ellas se hicieron para ustedes y ninguna de ellas ha fallado. Martina, ¿Y qué me enseña ¿Mm? la Escritura de la confiabilidad de la palabra de Dios? Que el Señor no ha fallado ninguna de sus promesas. Amén. Ninguna. Que Dios cumple, ¿cierto? Y nada falta de sus palabras, nada escasea. Muy bien, hermana Marie Claire. Amén. Primera de Pedro 24, Y 25. 25, sí. Dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se cae y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Nos enseña lo que dice al último, la palabra del Señor permanece para siempre, es eterna y Amén. nada más que decir. Ujú. Amén. Qué hermoso. La palabra del Señor permanece para siempre. Oh, qué gran refugio del alma. Saber que su palabra es fiel siempre. Qué hermoso. 4. Aquí yo deliro, así que déjenme delirar, ¿ya? En el Salmo 19, del 7 al 9, hay 8 características de la Biblia que demuestran su confiabilidad. Mi hermano Antonio, ¿usted nos puede ayudar completando estos versículos, por favor? ¿Cuáles son? Ya, espera, déjeme ir al versículo. Salmo 19. Salmo 19, del 7 al 9. Pero lo leo primero, ¿cierto? Bueno, y ahí cuando lo vaya leyendo lo vamos a ir completando inmediatamente, porque está el mismo versículo acá, solo que hay que ir completando. Ah, ya, pero igual lo voy a leer de la Biblia. Ya vamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Gracias, Entonces, mi hermano. Dile nomás, mi hermano hay, Antonio. Dele. ya, en la primera parte donde dice el verso 7, una de las, ¿cómo se llama? Características. Características, la primera es que es perfecto, no, pues que la ley de Jehová es perfecta y que el testimonio de Jehová es fiel. En el verso 8 dice que el precepto de Jehová es puro y los mandamientos de Jehová son rectos. En el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Amén. Gracias, mi hermano Antonio. Ahí mismo, mi hermana Camila, en sus propias palabras, resuma las razones por las cuales un cristiano debe confiar en la Biblia. Ah, Ujú. ya, yo puse que es porque la voz de Dios plasmada en letras, o sea, es totalmente inerrante e infalible, o sea, en ella no hay ningún tipo de error. Y porque creemos que ahí está nuestra máxima autoridad para la vida de cristiano. O sea, como habíamos dicho, es nuestra regla de fe y conducta. Es la palabra de Dios y como nosotros creemos en Dios, también creemos en su palabra. Amén. Por eso confiamos en ella. Amén. Ahí podríamos incluso agregar cuatro razones por las cuales debemos confiar en la Biblia. Algunas de ellas ya las nombró Camila. Inerrante en la palabra de Dios no hay errores. Es por eso que podemos estudiarla incluso, es por eso que podemos hacer teología incluso, es por eso que podemos sistematizar la Biblia, porque no hay errores en ellas.
También podríamos decir que la gran razón es que es inspirada. Dios respiró la Biblia usando a estos santos hombres de Dios, como leíamos ahí en la carta de Pedro, que no hablaron por cuenta de ellos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es confiable. Nosotros podemos confiar en las Escrituras, nuestra vida, porque ellas nos pueden hacer salvos, ellas nos pueden hacer sabios para la salvación, y es autoritativa. Es la voz autoritativa de Dios para nosotros. Según las siguientes Escrituras, hermanos, ¿cuáles son algunos de los propósitos principales de la palabra de Dios? Voy a pedirle a María Angélica que lea Juan 20:31. Amén. Mi hermana Sole va a leer 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo 3:16 y 17 lo va a leer mi hermana Tabita, 1 de Timoteo 1:5 mi hermana Eli, Romanos 10:17 mi hermana Corina, y Romanos 15:4 mi hermana Ángela. ¿Quién va primero? Yo, Ya, hija. dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y usted dijo aquí, ¿qué cree? ¿Cuál es uno de los propósitos principales de la palabra de Dios al leer Juan 20:31? Yo puse para creer y para tener vida en su nombre. Amén. Muy bien. ¿Ya? La palabra nos lleva a creer, y creyendo tenemos vida en su nombre. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién iba ahí? Amén. Amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo puse importancia, que es la importancia del conocimiento de la Sagrada Escritura en nuestra vida cristiana. No sé si está Porque te bien. hacen sabio para la... ¿Ah? ¿Te hacen sabio para qué? Dice ahí 2 Timoteo 3:15. ¿Para qué nos Para la hacen? salvación por Muy la fe bien, que es en Cristo Jesús. muy bien. Nos conducen a la salvación. Importantísimo, por eso es clave dar el realce que tienen las escrituras, porque por medio de ellas comprendemos nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:16-17, que lo hemos citado harto, y qué bueno que sea así. Ya, ¿lo leo? Amén. Ya. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y yo aquí le puse de respuesta, nos enseña, corrige, nos instruye para ser capacitados para que haga toda buena obra, para que hagamos toda buena obra. Muy bien, mi hermana Tabita. Y es por eso que nosotros también debemos leerle la Biblia y enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos, ¿cierto? A la familia, a quienes nos rodean, porque la palabra del Señor nos hace sabios y nos prepara para toda buena obra que honre y glorifique al Señor. ¿Quién lee 1 de Timoteo 1:5? Amén, pastor. En el nombre de Jesús, dice así. Te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de fe sincera. Yo le puse acá el amor nacido de corazón limpio y que la fe no es fingida. ¿Ya? Nos lleva a tener un corazón limpio y una fe verdadera. Amén. Verdadera. Romanos 10:17. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo puse la fe,
el propósito, la fe, ya que es la base de la relación con Dios y es la clave para obtener la salvación. Así Bien, está bien. diríamos, sí, diríamos que la palabra de Dios, uno de sus propósitos es producir fe. La fe viene por el oír. Cuando yo estoy escuchando palabras que se predican miércoles, domingo, viernes, en la escuela dominical, en los jóvenes, en el culto congregacional, la palabra de Dios produce fe en nosotros para salvación. Es por eso que los creyentes tenemos que estar escuchando, 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 escuchando. Esa es la clave. Romanos 15:4. ¿A quién le habíamos pedido que leyera Romanos 15:4? Amén. Hermana Ángela. En el nombre de Jesús. Porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El propósito aquí, ¿no es cierto?, es primeramente que aprendamos. Luego, que está súper claro que tengamos, ¿no es cierto?, esperanza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. También acá nos dice que debemos, también a través de esto, vamos a adquirir, ¿no es cierto?, paciencia. Y también nos habla de la consolación. Las Amén. Escrituras también nos consuelan. Y, y esto solamente lo podemos conseguir a través de la Escritura, porque Amén. ellas tienen vida. Ahí usted encontró hartos beneficios, lo fue como el versículo lo fue desmembrando y encontró varios puntos de bendición, muy bien. Y ahora la idea principal, ¿cierto? Ahí estaba al final, ¿cierto? Para que tengamos esperanza. Y noten, no necesariamente una esperanza en lo que va a ocurrir, sino una esperanza en lo que ya fue. En la palabra del Señor, cuando aparece el concepto de esperanza, está anclado a lo que principalmente diría yo, a lo que ya fue, a lo que Cristo ha hecho en la cruz, a su palabra, a lo que ya ha sido una vez dado a los santos, la palabra del Señor, inerrante, suficiente, infalible, autoritativa. ¿Ya? Hermana Marie Claire, por favor. Yo en primera de Timoteo 1:5 también le puse que nos ayuda a reconocer a los falsos a los falsos maestros. La palabra nos ayuda a reconocer a la gente que habla mal de la palabra y da mal ejemplo. Quizás apuntando ahí a lo de la fe fingida, ¿cierto? Perfecto, sí. Totalmente. Este es el viejo ejercicio que hemos escuchado alguna vez y que quizás es cliché, pero ¿cómo se conoce? Piensen en el billete de 20.000 pesos, ese billete que nos gusta. Nadie puede decir no me gusta el billete de 20 lucas, sería cínico. ¿Ya? Piensen en el billete de 20.000 pesos. El billete de 20.000 pesos, ¿cómo sé que un billete es falso? ¿Cómo sé que un billete es falso? ¿Alguien me podría decir cómo yo sé que un billete es falso? habiendo visto los verdaderos muchas Por veces. supuesto, habiendo visto al verdadero, ¿ya? O sea, el mal ejercicio es, yo voy a ver, a investigar quién es falso profeta ahí, buscando a los falsos. No, no. El desafío está en conocer lo verdadero. ¿Dónde está lo verdadero? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y hay emisarios del Señor también. Aún existen predicadores fieles, hombres fieles, mujeres fieles, un pueblo fiel que honra y que no es perfecto. Las ovejitas no somos perfectas, somos torpes, pero queremos cada día parecernos más a Cristo. Pero claramente hay algunos que no les alcanza ni para ovejas ni para torpes. Son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y hay que huir de ellos. Hay que huir, no hay que hacerse amigo. Ay, es que me cae bien, es que... No, no, no. Y fíjese que el falso profeta, a veces ni él sabe que es falso. Tiene un poder tan engañoso dentro de sí, ¿ya? Y hay dos formas también, yo diría, del engañador. Uno es porque transgrede intencionalmente la palabra y otra forma también a veces es por ignorancia. Y hay que tener mucho cuidado ahí porque la ignorancia tampoco honra a Dios. Bueno, es un tema para otra jornada, pero solamente dar esos ingredientes que nos ayudan a entender este estudio ya casi al cerrar. No todo el mundo es falso profeta, hermano.
No podemos andar así por la vida, estos todos son falsos. No, 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 no todo el mundo es falso profeta. Hay gente que está en proceso cada día de conocer al Señor, de avanzar. De hecho, el falso profeta, la vamos a aprender en un momento, tiene la característica que se unen dos elementos en él, una falsa enseñanza y una vida inmoral que no honra al Señor. Pero ese es un tema muy importante y le agradecemos, hermana Marie Claire, porque la palabra del Señor nos lleva a eso, a ver lo que es verdadero y separar lo que es falso. Ya, para que no nos quedemos pegados más en ese punto, avancemos. El poder transformador de la Biblia. ¿Sabía usted que la palabra del Señor es un libro vivo? Es viva su palabra. Su palabra tiene el poder para endurecer. Cuidado cuando la lea. Leámosla con temor y reverencia, porque la palabra es un libro vivo. Algunos brujos le tienen miedo a este libro. Es un libro vivo. La palabra de Dios tiene poder. Y a los corazones sensibles los quebranta y los transforma. Veamos el juego del términos pareados. Salmo 119, verso 105. ¿Quién lo lee? Amén. Vamos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Letra, mi hermana Sole. De D. Muy bien. ¿Ya? Una lámpara que alumbra su camino. Mi hermana Tabita, luego lee mi hermana Eli. Santiago 1, 23 al 25. Busque tranquila, yo por mientras doy las indicaciones de quién va a leer. Mi hermana Tabita lee Santiago, mi hermana Eli Efesios 6, 17, María Angélica lee Jeremías 29, Camila lee Efesios 5, 25 al 27, amén. Mi hermana Ángela lee Jeremías 23, 29, mi hermana Corina lee Primera de Pedro 2, 2, mi hermana Marie Claire Hebreos 5, 13 y 14, y Martina lee Hebreos 4, 12. Vamos leyendo y me indican la letra, ¿ya? Hay algunas letras que se van a repetir, así que va a ser fácil. Vamos, ahí. Santiago, decía un locutor de radio antes. Santiago. Dice, pues, si escucha la palabra, pero no la obedece, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Al 5. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pastor, yo esta no la tengo hecha porque me confundí en el tema de que no había que hacer una parte. Ah, tranquilita, mi hermana Tabita. Así Es que la no parte que está abajo, así que la perdonamos, porque ahí seguramente se confundió. Y sí, la hermana Maricrés lo puso para que complete ahí F. F, muy bien. Un espejo que nos muestra nuestro carácter. la- Muy Y bien. pastor, disculpe, esta es la parte que tenía complicaciones porque me No, costó mucho hacerla, es la ¿o parte no? de abajo la que tiene complicaciones. La de acá arriba En no. la Biblia La y el última. cristiano, la 3. Sí, esa es la parte que Ah, tiene ya entonces. complicaciones. La de arriba no. Esta a está bien. ver, Efesios 6, 17. ¿Quién lee Efesios 6, 17? ¿A quién le tocaba? Amén. En el nombre de Jesús. Dice así, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. martillo Yo, que quebranta. yo puse que era la A o la G. Hermana La, Tabita, tiene que silenciarse, porfa. ¿me escuchó, no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí que estaba hablando jurada de guata que todos me escuchaban. Qué plancha, hermano. Ya. Bueno, la hermana Maricler puso la I, claro, porque ella después fue arreglando HI, ahí como que el que hizo el que adaptó la prueba, como que ya estaba medio carrasqueado, medio cansado, así que, bueno. Pero aquí es G, A si vemos por el orden que la viene G. acá, es una espada para la batalla espiritual, no perder de vista esto. ¿Quién sigue con Jeremías 29? ¿A qué le habíamos dicho? A mí. Ya, hijita. No, no me había dado cuenta.
Pero faltó leer, parece Santiago 1:23, ¿o no? Sí, lo leímos ya. Ah, ¿lo leyeron? Sí, pasamos por ahí. Ah, sí. Ah, Sí, ya. en serio. Me quedo bien ese entonces. Ya. Leo Jeremías 29. Sí, Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo letra. puse que era la letra B, Muy un bien. fuego ardiente. Un fuego ardiente que juzga y purifica. Excelente. ¿Quién va con Efesios 5, 25 al 27? Yo, Amén. dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Le puse la G, ¿Sí? ¿Qué se repitió? Agua que limpia y sí, y purifica. gracias. Muchas gracias. Jeremías 23, 29. Amén. En el nombre de Jesús. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Aquí yo le puse que era la F. Bien. Que aquí es un martillo que quebranta corazones duros. Muy bien. Primera de Pedro 2:2. Ya, mi pastor, en el nombre de Jesús, Amén. dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo le puse la letra C. Bien. Leche para el crecimiento de nuevos creyentes. ¿Ya? Hay algunos que llevan como 20 años en el Señor todavía tomando leche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Leche para el crecimiento de los nuevos creyentes. Hebreos 5, 13 y 14. Amén. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Yo le puse que era la letra E. Bien, no hay duda, ¿cierto? Alimento sólido para el crecimiento constante, es decir, en el tiempo. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la dura y la duele, y discierne y las intenciones del corazón. Yo puse Ah, ¿cierto? Muy bien. No hay duda, una espada que penetra el corazón. Perfecto. Número 2, ya para ir cerrando. Según la Escritura, ¿cómo es que la Biblia transforma la vida del discípulo? Le voy a pedir que 2 de Timoteo 3:16 lo conteste. A ver ahí. Dios mío. Mi hermana Sofía, usted nos va a contestar esta pregunta de cómo cree que la Biblia transforma la vida de nosotros. Y mi hermano Antonio nos va a ayudar con Romanos 12:2. Cómo la palabra de Dios, la Biblia, transforma la vida del discípulo. Ya mi hermana Sofía, si quiere, primero lea 2 de Timoteo 3:16 y nos va a responder cómo es que la Biblia transforma la vida del discípulo, es decir, nuestras vidas. Pastor, ¿Sí? Timoteo, es que 2 de tengo, Timoteo 3:16. que tengo a Fati aquí, ya leo. Perdón. Tranquila. Si quiere lo leo yo y usted nos Ya lo tengo. contesta. ¿Lo encontró? Sí, segunda de Ya. Timoteo 3:16. Amén. Vamos leyendo.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Cómo es que la Biblia transforma nuestras vidas considerando este versículo, hermana Sofía? Ese es para mí es el manual de un buen cristiano, quien lee la Biblia, quien tiene fe y quien basa su vida en las escrituras, puede alcanzar la salvación y puede vivir una vida cristiana conforme a siempre em, agradar a Dios. Amén. Gracias, mi hermana Sofía. Muy bien. Mi hermano Antonio, Romanos 12:2. Ya, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo creo que aquí está claro, es que al leer la palabra de Dios, nos vamos a ir transformando a la imagen del mismo Señor Jesucristo. La Biblia siendo la verdad, nos vamos a ir renovando nuestra mente de la verdad, e ir sacando o identificando también la mentira que el mundo quiere imponernos en nuestra mente. Entonces, por una parte, ver que la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad misma. Entonces, al leer cada día la palabra, nuestra mente se va a ir renovando conforme la verdad de Dios y no la sabiduría del mundo. Y a través de eso también vamos a ver la voluntad de Dios, que es perfecta para nosotros y agradable. Amén. Gracias, mi hermano Antonio. Mi hermano Antonio, ¿puede leer usted Mateo 4:4? Ya. Espérame. Mateo 4:4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué usted cree que es importante la palabra de Dios en la vida del cristiano? O más bien, ¿cuán importante es la palabra de Dios según Cristo en Mateo 4:4? Es vital para el cristiano la palabra de Dios. Es vital porque en la palabra de Dios tenemos la vida. Está la vida, el consejo diario. ¿Qué más se puede decir? Porque A través de esta está, misma palabra, el hombre... Ah, disculpe. porque escrito está, ¿cierto? Porque escrito está, claro. Amén. Hay un respaldo de la voz autoritativa de Dios, la misma palabra de Dios. Gracias, mi hermano Antonio. Disculpe. Tranquilo, mi Como hermana pegado. Eli, ¿va a decir algo usted? Pastor, ¿será posible que lo lea en la Biblia que tengo yo, Por que supuesto, es bien clara? léalo. Amén. Dice Romanos 12:2, en el nombre de Jesús. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Gracias, mi hermana Eli, que era el versículo que habíamos visto recién. Muchas gracias. Ya, vamos a terminar. Nos ha salido un poquito largo esto porque el profesor hace algunos comentarios y ahí se extiende, ¿ya? Pero vamos a terminar lo que nos queda. Según las escrituras, ¿cómo debe el cristiano? Este era el ítem el ítem donde estaba el error, ¿ya? ¿Cómo debe el cristiano aplicar la palabra de Dios a su vida para que sea transformado? Nos vamos a olvidar de lo que ya nos fue de este término pareado y vamos a comentar brevemente, antes de terminar, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos nosotros aplicar la palabra del Señor, es decir, utilizarla en nuestras vidas, buscando el ser transformados por ella? Le voy a pedir a María Angélica que busque Deuteronomio 17, 18 y 19, ya, solo ese versículo. Mi hermana Elizabeth que lea Hechos 17, 11.
Mi hermana Tabita, que lea el Salmo 119:11. Mi hermana Sole, lea el Salmo 1:1. Amén. Y mi hermana Ángela, lea Santiago 1:22. Vamos, leyendo. Y me contestan esa pregunta. ¿Cómo deberíamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Buscando esta transformación que honra al Señor, que recién Antonio cuando leía ya lo comentaba de cierta manera. Ya, leo Deuteronomio 17, 18, 19. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Amén. ¿Cómo usted cree ahí qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos aplicar esta palabra para buscar ser transformados? Bueno, dice que tenemos que leerla todos los días Amén. de nuestra vida para que aprendamos a ser temerosos y guardando todas estas leyes y estos estatutos y ponerlos por obra. Amén. Yo creo que aquí en el 19 está muy claro, hermano. No se nos olvide. Miren, leerá en él no solo los domingos en el culto, no, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer, ¿cierto? Y para ponerlos por obra. Creo que hay dos ejes importantes. Gracias. Hechos 17:11. Amén. En el nombre de Jesús, decía, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban la Escritura todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Qué hermoso. Mi hermana Eli, ¿cómo uno puede aplicar la palabra de Dios para ser transformados? Eh, o sea, lo que yo puedo entender que puede ser es una lámpara que alumbra su camino. No sé si está bien. Amén. Podríamos mejorarlo incluso si pensamos en un público que aparece identificado en el verso 11. Ahí hay unos hermanos que pertenecían a un lugar, pensémoslo así como una localidad. De Tesalónica. Sí, bien. Y aparece específicamente incluso los de Berea, ¿cierto? Los bereanos. Muy bien, gracias mi hermana Eli. ¿Y qué hacían los de Berea? Escudriñaban la escritura para ver si Pablo y Silas lo que enseñaban era así o no era así. Es lo que ustedes hacen todos los miércoles y todos los domingos en humildad y en amor cuando escuchan las escrituras. Salmo 119:11. Vamos con el Salmo 119:11. Vamos que se puede. Mi pastor, disculpe que tuve que enchufar el celo, así que por eso está todo para arriba, pero igual leo, ¿ya? Ya, está bien, no se preocupe. Se está descargando, dice, ya dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Que cuando escuchamos la palabra del Señor, debemos no solo escucharla, sino que hacerla. Y al hacerla, así no pecamos contra el Señor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Tabita. Solo ahí podríamos agregar, incluso aún siendo más textuales, Salmo 119:11, la receta está ahí mismo. ¿Cómo aplico la palabra de Dios en mi vida? Guardándola, almacenándola, poniéndola por obra, como decía también mi hermana Tabita. Salmo 1:1 Amén. al 3, sí, Salmo 1, del 1 al 3. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso, discúlpeme que de repente como que pero eso tiene que ver con la palabra, con guiarse por la palabra
de Dios, o sea, por la escritura. Ahora, mire el versículo ahí, miremoslo todo. El Salmo 1. ¿Cómo puedo aplicar la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo Anduvo en en consejo consejo de de malos. malo. ¿Cierto? Miren, subrayar eso. ¿Cómo aplico la palabra de Dios a mi vida? No andando en consejos de malos, no andando en camino de pecadores. Y en el verso 2, ahí está la respuesta. En la ley de Jehová está su delicia. Luego, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Es decir, Noche. reflexionar la escritura. Uno en la mañana puede leer un pasaje y a lo largo del día ir reflexionando en ese pasaje. Gracias, mi hermana Sole. Santiago 1:22. Amén, en el nombre de Jesús. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Wow, tremenda palabra. Tremendo, y lo hemos citado Aquí tantas veces. yo quedé así loca con esta palabra. Bueno, Amén. aquí el Señor nos manda a hacer algo complicadísimo, ¿cierto? A que nosotros, ¿no es cierto?, no solamente oigamos la palabra, sino que también la hagamos, cosa que nos cuesta mucho, porque no es fácil, es muy difícil. Y lo otro que venía a mi mente, cuando decía que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, es porque a veces creemos que somos perfectos. Y el Señor, yo pienso que aquí también nos hace pensar en que nosotros nunca debemos sentirnos mejor que los demás, ni superior a los demás. Acá nosotros no debemos mirar en menos a nadie, porque muchas veces me lleva a pensar ahora el Señor que pensamos que porque estamos en la iglesia somos perfectos y no es así. Si estamos en la iglesia es porque nos falta mucho. Y es por eso que es importante este tiempo de estudio, porque a través de estos estudios es que a nosotros se nos ilumina nuestra mente. Aprendemos a conocer más a Dios y lo que Él demanda de nosotros día a día, porque este es un trabajo constante. Es un trabajo que, como decía el pastor, tenemos que hacer no solamente en nuestra vida, sino que en nuestras familias, en los esposos, en los hijos, porque nosotros no sabemos lo que hace nuestro hijo afuera, ni lo que hacen los esposos, ni las hijas. Incluso a veces no sabemos ni lo que nosotros mismos hacemos, porque de verdad de repente nos deslizamos. Entonces esta es una palabra realmente hermosa y que le pido a mi Señor que me ayude cada día más a ser no solamente oidora, sino también hacedora de su palabra. Y que yo jamás quiera engañar a Dios y mucho menos a mí, que soy una persona tan débil, tan frágil, delante de un Dios tan grande. Eso, mi pastor. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Y mi hermana Ángela aquí nos ayudó incluso para cerrar la guía con la pregunta final, ¿cierto? Resumiendo en sus propias palabras el significado de Santiago 1:22. Aquí, volviendo a lo que se nos pedía para cerrar ya, ¿cómo podemos aplicar esta palabra de Dios en nuestras vidas? No solamente siendo oidores, sino hacedores. Hacedores, hacer la palabra, que la palabra sea praxis en nuestra vida. Amén. Si la palabra dice no dejando de congregarse, me congrego. Si la palabra me dice perdonando, perdono. Si la palabra dice no matarás, no mate a nadie. Ya, si la palabra dice ored sin cesar, oramos sin cesar. Praxis, acción. Y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Para cerrar, porque salió larguito hoy día, pero qué bueno, qué hermoso, porque aprendimos bastante. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y luego pedimos la bendición. Y va a quedar esto grabado para que dispongamos de este material de bendición para nosotros y para los hermanos que lo van a ver después. Amén. Gracias le damos al Señor. Mi hermana Ángela. Yo solamente quiero darle gracias al Señor por este tiempo y porque a pesar de que estamos cansados, estamos aquí buscando del Señor. Hay muchas personas que quisieran hacerlo y no pueden. Y a mí me causa mucho gozo, mucha alegría de que yo pueda estar aquí hoy día y junto a ustedes aprendiendo de la palabra del Señor para que podamos seguir avanzando, todos juntos. Amén, mi hermanita Ángela. Amén. Gloria a Dios por eso. Pastor, Esposa. yo quisiera darle gracias al Señor también por este tiempo, porque
Yo físicamente no me he sentido bien estos días y hace rato, hace una hora atrás, tampoco no me sentía muy bien. Y, y le doy gracias al Señor porque a través de este tiempo de estudiar su palabra he sido renovada. Em, He sentido un renuevo al leer su palabra, donde podemos ver que su palabra es viva, es eficaz, que su palabra es real. Así que yo le doy gracias al Señor por este tiempo, porque yo me he sentido renovada en este tiempo, cuando hemos estado leyendo su palabra, a pesar de que yo ya había leído cada uno de estos versículos, había hecho mi guía y todo, pero al volverlo a leer, como que sentí algo especial, sentí el renuevo del Señor, así que le doy gracias al Señor por eso. Ven, hija, Dios te bendiga mucho. Amén. Amén, pastor. Hermana Elizabeth. Bueno, yo quería leer también nuevamente la Santiago 1:22 y ahí hacer una reseña de lo que yo Amén. puedo aportar. Dice así, en el nombre de Jesús, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Bueno, si nos damos cuenta de que yo la verdad no había participado desde el comienzo, pero siempre he estado pidiéndole a usted internamente los otros discipulados y siempre he estando pendiente de de la instrucción del Señor. Y desde de la semana pasada ahora, bueno, el Espíritu Santo me lleva a entender y poder decir también que el Señor aquí nos está instruyendo y nos está alineando de la forma que Él estima conveniente para nosotros como iglesia. Porque los tiempos que vienen no son para nada buenos, nosotros ya lo sabemos. Entonces el Señor quiere en realidad que nosotros seamos obedientes, lo que más recalca en la palabra últimamente, que obedezcamos, que nos despojemos de lo que no le agrada al Señor, porque lo que viene no es bueno. Entonces nos está dando una instrucción exacta y precisa en el Espíritu Santo, que es lo que debemos agradecer. Y así como dice nuestra pastora, que la está renovando, porque todos los días tiene su afán, y si nosotros nos dejamos engañar por el afán diario y las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente, tratando de acechar de la forma que él estime conveniente, porque nosotros también le podemos dar cabida, pero aquí el Señor nos está dando instrucciones precisas en el Espíritu Santo, para que podamos seguir avanzando y podamos seguir alineándonos de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que lo dijo acá. Eso, pastor. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por todas estas intervenciones muy buenas, muy necesarias y de gran fortaleza para nuestras vidas. Amén. Y como el Señor nos hablaba el miércoles a través de su palabra, ¿cierto? Que cada día mi Señor nos ayuda a todos nosotros a ser humildes, a ser como Cristo, a ser siervos y a vivir así, caminando en el Evangelio. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo, pero estamos avanzando para ser como Cristo, como Él lo ha establecido en su santa palabra. Y que este libro maravilloso que tenemos en nuestras casas, hermanos amados, no esté lleno de polvo. Amén. No esté guardado. No usemos solamente. Mire, el pan de vida, esa colección del pan de vida es muy bonita, muy encachada, sirve para adornar la casa, pero no es la Biblia. La colección del pan de vida no es la Biblia. De hecho, nunca le va a aparecer ahí versículos como que nos llaman la atención. Solo le van a aparecer versículos bonitos, esperanzadores, ¿ya? La palabra del Señor, la palabra. Es por eso que en esta iglesia se lee un capítulo diario en cada culto, ¿cierto? Y es por eso que nos esforzamos por la predicación expositiva. La palabra, en esto tenemos que crecer, en esto, y que Dios nos ayude cuando hemos pecado. Yo también he pecado, haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Que el Señor nos perdone, nos corrija si es necesario, ten misericordia, Señor, y nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por estas guías
que nos han servido, han sido de gran utilidad para nosotros. Porque como decía tu hija María Angélica, Señor, cuando leemos tu palabra, viene y renueva nuestras vidas, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es consuelo, es bálsamo, Señor. Ella es lámpara a nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el consejo oportuno de tu palabra, Señor. Mi Señor, gracias, que sea nuestro deleite, que sea el libro de nuestra vida, Señor, el libro de nuestra vida, que lo leamos y cuando lleguemos al final de Apocalipsis volvamos a empezar en Génesis y así sin parar, sin parar, sin parar, hasta que usted nos llame a su presencia, Señor, hasta que usted un día venga por nosotros, Señor. Líbrenos como iglesia, BDC Viña del Mar, Señor, para que nosotros guardemos su palabra y cuando vayamos a otra congregación, ahora mismo que vamos a ir a las conferencias, Señor, si vemos algo que está de acuerdo a tu palabra, bien, y si vemos algo que no está de acuerdo a tu palabra, que nosotros, Señor, Padre, llevemos todas las cosas en oración, que seamos temerosos, Señor, y que podamos discernir y nosotros cuidarnos como iglesia, porque un día usted nos va a pedir cuenta a nosotros como iglesia local de dónde estaba nuestro corazón, si estaba en su palabra o estaba en las experiencias o estaba en la tradición o estaba en la razón. Danos valentía, Señor, cada día para predicar tu palabra, el Evangelio, tal como está escrito, para creer que tu palabra es inspirada, que lo que nos muestra Génesis, que usted creó el mundo en 6 días literales, lo podamos creer, para que sigamos hablando de Moisés, de Noé, de Abraham, de Isaac y de los hombres de Dios, como lo que tu palabra nos presenta, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, no pasará. Vamos a descansar, a dormir y a renovar nuestras fuerzas, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.